Bienvenidos a este video, donde vamos a sumergirnos en una historia que va mucho más allá de autos veloces y pistas de carreras. Hoy hablaremos de Cars, la primera entrega de esta inolvidable saga de Pixar. Acompáñanos hasta el final, porque esta película no solo entretiene, también nos deja valiosas enseñanzas sobre el orgullo, la humildad, la amistad y el verdadero sentido del éxito. Relámpago McQueen es el auto del momento. Joven, rápido, brillante y confiado. Desde el primer minuto, está convencido de que su destino está escrito con letras de oro. Quiere ser el mejor, no por pasión, sino por fama. No le importan los demás, ni su equipo, ni sus compañeros de carrera. Su único objetivo es ganar la Copa Pistón y convertirse en leyenda. En su mundo, solo hay una dirección, hacia adelante y a toda velocidad. Y todo parece estar a su favor. Está empatado en puntos con los dos corredores más destacados de la temporada, el veterano Strip el Rey Weathers y el arrogante Chick Hicks. Todo se definirá en una última carrera en Los Ángeles. Pero el destino, como suele ocurrir en las grandes historias, tenía otros planes. Mientras es transportado hacia la carrera final, McQueen se pierde accidentalmente en medio del desierto y termina en un lugar olvidado por el tiempo, Radiator Springs. Un pueblo pequeño, casi fantasmal, que alguna vez fue un paso obligado en la Ruta 66, pero que hoy es apenas una sombra de su antiguo esplendor. Allí, el ritmo de vida es lento, las historias se cuentan con calma y la gente, o mejor dicho, los autos, viven apegados a valores que McQueen había ignorado toda su vida, la amistad, el respeto, la paciencia. Relámpago, impaciente, solo quiere salir de ese lugar y continuar con su camino hacia la gloria. Pero las cosas no serán tan fáciles. Por haber destruido accidentalmente la carretera del pueblo, es obligado a repararla como castigo. Al principio, se resiste. Intenta escapar. Se burla de los autos locales. Los ve como perdedores, como autos que se resignaron a vivir en el pasado. Sin embargo, a medida que pasan los días, algo empieza a cambiar. Primero, en silencio. Luego, más evidente. El contacto con los habitantes de Radiator Springs comienza a desgastar su coraza de arrogancia. Conoce a Sally, una Porsche que abandonó la vida acelerada de la ciudad para encontrar paz en ese rincón olvidado. Ella le muestra que hay belleza en lo simple, en lo tranquilo, en lo auténtico. También conoce a Mate, una grúa oxidada, torpe y cómica, pero con un corazón puro. Con él, McQueen experimenta la alegría de una amistad sincera, sin intereses, sin competencia. Pero la transformación más profunda ocurre cuando conoce a Doc Hudson, un viejo Hudson Hornet que guarda un pasado oculto. Doc no solo fue un 3 veces campeón de la Copa Pistón, también vivió en carne propia el olvido. Tras un accidente que terminó su carrera, fue descartado por el mundo del automovilismo. Una leyenda que el tiempo quiso borrar. Doc representa todo lo que McQueen podría llegar a ser si sigue por el camino equivocado, un campeón olvidado, traicionado por la fama efímera. Al principio, Doc y McQueen chocan. Pero con el tiempo, Doc se convierte en su maestro. Le enseña no solo a correr, sino a pensar, a sentir, a respetar. En Radiator Springs, McQueen encuentra algo que no esperaba, un hogar. Por primera vez, se siente parte de algo que no tiene que ver con trofeos ni aplausos. Y justo cuando empieza a considerar quedarse, el pasado lo alcanza. Su ubicación es revelada, y pronto todos los medios llegan al pueblo. McQueen debe volver a Los Ángeles para disputar la carrera final. El sueño por el que tanto había luchado está al alcance de su llanta. Pero ahora algo ha cambiado en él. Ya no corre solo por gloria. Corre también por respeto, por sus nuevos amigos, por sí mismo. En la carrera final, Chick Hicks hace todo lo posible para ganar. No duda en jugar sucio. Mientras tanto, McQueen demuestra una madurez que nadie esperaba. Corre con estrategia, con calma. Y cuando está a punto de ganar, ocurre algo que define su verdadero cambio.
Chick-Hicks hace una maniobra peligrosa que saca a el rey de la pista. El veterano campeón queda herido, a punto de abandonar su última carrera antes del retiro. McQueen ve el camino libre para ganar. Pero en lugar de cruzar la meta, frena. Mira hacia atrás, da media vuelta y empuja a el rey hasta la línea de llegada, para que termine su última carrera con dignidad. Ese gesto, silencioso pero poderoso, lo cambia todo. Chick-Hicks gana la carrera y la Copa Pistón, pero es abucheado por todos. McQueen, aunque no se lleva el trofeo, se gana algo mucho más valioso, el respeto. El mundo lo ve con otros ojos. Ya no es solo un corredor egocéntrico, es un auto con valores. Al final, rechaza una tentadora oferta de una escudería famosa y decide volver a Radiator Springs. Quiere ayudar a revivir el pueblo, estar con sus nuevos amigos, y correr por el gusto de hacerlo, no por fama. Lo que comenzó como una interrupción en su camino hacia la cima, terminó siendo el verdadero inicio de su transformación personal. La historia de Cars nos enseña que el verdadero éxito no siempre está al final de la pista, sino en lo que aprendemos durante el camino. Al inicio, McQueen creía que ser el número uno era todo. Pero en Radiator Springs aprendió que ganar no sirve de nada si lo hace solo, que el respeto se gana más con acciones que con palabras y que las personas que te acompañan en tu vida son mucho más valiosas que cualquier trofeo. Nos recuerda que la fama es pasajera, pero la humildad, la amistad y el respeto son eternos. Que incluso cuando creemos que todo gira a nuestro alrededor, siempre hay algo más importante que nosotros mismos. Cars no es solo una película para niños. Es una historia sobre crecimiento, redención y humanidad, contada a través de autos animados que, sin quererlo, nos enseñan mucho sobre la vida real. Gracias por acompañarnos en esta historia llena de emociones y enseñanzas. Si te gustó este video, no olvides dejar tu comentario contándonos qué fue lo que más te marcó de la película. Nos vemos en el próximo video, con otra historia que nos recuerde que, a veces, el viaje vale más que la meta.